Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presenta Retruco. Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes una noche más a nuestro programa Retruco. El día de hoy estaremos hablando de un tema que la verdad que nos involucra a todos. Cuando hablamos de la salud mental, cómo hoy en día conversamos de la salud mental. Hace años atrás la pandemia llegó para establecer este tema y colocarlo en la mesa, no solamente en la mesa de los chilenos, sino que también en la salud pública y en la salud privada. Hablaremos de duelos, hablaremos de los consumos de drogas y alcohol también en las adolescentes y en la familia, cómo establecemos también este vínculo, cómo conversamos con nuestros jóvenes, cómo está la región de Magallanes en salud mental. Hablaremos con el especialista psicólogo Enzo Arias. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más, gracias por estar con nosotros. Paula, un gusto estar contigo. Así, y también hablaremos al respecto de los bomberos, ya que estás acá y que obviamente a través de tu persona queremos desearle, y lo dijimos, un 30 de junio, el Día del Bombero, y a través de tu persona también a la primera compañía de bomberos a la cual pertenece y a todos los bomberos que son de parte de la región y bueno, de Chile. Pero qué lindo trabajo que se realiza a diario, un voluntariado que es la verdad que uno de los que... no solo el magallánico, yo creo que el ciudadano se siente muy comprometido, con mucho cariño hacia el bombero. ¿Hace cuánto tiempo que eres bombero? Hace 2 años solamente soy bombero. ¿Y cómo se tomó esa decisión de ser bombero? Sí, siempre quise ser bombero y en algún momento todas las cosas se dieron para que lo fuera. Así que partí en Río Seco, estuve en la 4ª compañía y hoy día soy orgullosamente de la primera compañía del cuerpo bombero y además soy parte de comandancia también del cuerpo bombero. Y eres psicólogo del Cuerpo de Bomberos, integrante del Departamento de la Prevención de Salud de la Comandancia de Bomberos de Punta Arenas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué hoy en día existe y vamos a conversar primero de eso, después de todos los temas también que vamos a establecer en estos dos bloques, ¿ha existido siempre? ¿Es un departamento nuevo del área de los bomberos? Porque me imagino que después de ver, no solamente en el caso de un incendio, los bomberos también están acostumbrados o es parte también del rescate, de lo mejor de encontrarse con gente que se encuentra en una situación compleja, en una situación de rescate o incluso haber fallecido. Y me imagino que a pesar del voluntario que hay, del voluntarismo que existe, de este tremendo corazón de entrega, son seres humanos. También hay un afecto, también hay algo que puede quedar. Cómo volver a combatir un incendio, volver a ayudar, incluso para esa primera persona que tiene un choque de emociones, que tiene que entregar y tiene que estar al llamado de una emergencia, y que la mayoría de ustedes son familiares, tienen hijos, tienen algún vínculo que obviamente genera ponerse en el lugar del otro. A ver, lo que pasa es que los bomberos tenemos diferentes compañías, ¿ya? En Punta somos 10 compañías y 2 brigadas, ¿ya? Y en esa definición también nos regimos por un cuerpo de bomberos general, donde hay una superintendencia que regula todo y por supuesto un superintendente, un vicesuperintendente, pero además hay una comandancia. Acá en Punta Arenas hay una comandancia, en Puerto Natales hay una comandancia, en Porvenir hay una comandancia, en Puerto William también. Entonces, en esa definición, la comandancia de Punta Arenas tiene diferentes departamentos, ¿ya? Mecánica, ya de abastecimiento, y se crea, y efectivamente es un departamento nuevo. El departamento de prevención ya estaba de riesgo, pero nosotros nos adherimos al departamento de prevención, una doctora, que es bombera también, ¿ya? Y yo como psicólogo dentro también de este departamento de prevención de salud. Y efectivamente tú lo dijiste muy bien, porque los bomberos también nos pasan cosas, ¿ya? Entonces, mucha gente dice como que estamos preparados. Sí, estamos preparados, pero también sentimos y nos duele
algunas situaciones que podemos ver, por ejemplo, algún fallecido. ¿Ya? Pero efectivamente es así, estamos preparados porque el ser humano también cuando se encuentra, yo creo que pasa, cuando se encuentra con alguna situación compleja, también ahí es el momento de saber si realmente uno está preparado o no. Y esta línea tan delgada del sentimiento, del generar una emoción, de que la práctica, a lo mejor la teoría, la práctica es totalmente distinta. Sí, mira, nuestro lema es salvar vidas y bienes, ¿ya? Esa es nuestra meta. Y por supuesto, como cualquier persona, nos frustramos de repente cuando no podemos salvar alguna vida. Siempre entendemos que no es culpa de nosotros, no es responsabilidad de nosotros, pero nosotros como bomberos lo que queremos siempre principalmente es ojalá salvar vidas, ¿ya? Y que no nos encontremos en situaciones como complicadas. Pero nos ha pasado que nos hemos encontrado con situaciones donde no hemos podido salvar vidas y aunque la gente no crea que no es así, nos afecta y nos afecta mucho. ¿Se tiene que llegar a hacer una contención? Sí, ¿Qué pasa en ese caso, Enzo? ¿Cómo actúa el departamento? El departamento, y que yo soy el psicólogo que está a cargo de esto, hacemos una intervención en crisis. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que tú juntas a las personas que estuvieron involucradas en la situación, ¿ya? Por ejemplo, si es que uno ha fallecido, y se le hace algún taller o se entrevista a los bomberos. ¿Ya? Se hace un taller para poder hacer catarsis, que nosotros llamamos, que tiene que ver con botar las emociones que tengan, ¿ya? Pero también la contención que uno le puede entregar como bombero, y en este caso yo como psicólogo, a otros bomberos. ¿Y sabes qué? No tiene que ver con los años de experiencia. ¿Ya? No, porque uno pensaría, por ejemplo, en el caso del médico, en el caso del psicólogo, en el caso de que uno está ligado con emociones, uno podría pensar que cada vez que pasan más años y más servicio, a lo mejor esta persona también está más curtida o más acostumbrada, y la palabra que voy a usar a lo mejor es un poco fría, un poco frívola, menos sensible. ¿No es así, parece? No es así, al contrario, nos ha pasado que en situaciones como graves donde hemos tenido fallecidos, bomberos antiguos también les ve afectado, especialmente cuando hay niños. Especialmente cuando hay niños, porque muchos de nosotros somos papás también. Entonces, de alguna manera, nos pasa, la psicología le llama contrarreferencia, que en el fondo, ¿qué te pasa a ti con el dolor del otro? Y también nos pasa eso. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer como comandancia en este caso es poder apoyar a nuestros bomberos cuando hay una situación. O cuando hay alguna pérdida de algún bombero también hacemos una contención. Y hoy día se está aplicando una evaluación psicológica a cualquier persona que quiera entrar a bomberos. ¿Qué antes no se aplicaba? No se aplicaba. ¿Y por qué es tan importante ahora aplicarla? ¿Cuál es la diferencia? Porque, bueno, si hablamos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en todas estas Fuerzas Armadas y incluso en los trabajos, uno pasa por una prueba psicológica. O sea, para ver si uno tiene las capacidades, si uno puede... ¿Por qué se hace la prueba ahora sí y antes no? No sé por qué no se hacía antes. Yo llegué al cuerpo y me pidieron que lo hiciera, pero yo creo que en el fondo tenía que ver con que a lo mejor no estaban los recursos necesarios para hacerlo. Yo entiendo por ahí, yo creo que todos en algún momento lo cuestionaron y lo pensaron, ¿ya? Pero ahora es una norma, ¿ya? Una persona que quiera ser bombero tiene que, aparte de llevar un certificado médico, su certificado de antecedentes, también tiene que llevar tiene que pasar por una evaluación psicológica, que en este caso lo hago yo, ¿ya? Para cualquier cuerpo. ¿Qué perfil tiene que tener una persona para ser bombero? O sea, no sé si hay un perfil determinado. Lo que no tiene que tener es una patología psiquiátrica. Perfecto. Así como grave. Podría agudizar más en algún momento de crisis, en algún momento de emergencia. Debe de ser un aporte, no es que no sea un aporte, sino que a la persona le podría generar algún daño, ¿no? O sea, los bomberos siempre decimos nosotros que nosotros no tenemos que transformarnos en una emergencia. Nosotros vamos a ser una emergencia. No tenemos que transformarnos en una emergencia. Entonces, de alguna manera lo que buscamos es evaluar para determinar, por ejemplo, que hubiera algún pirómano que quisiera entrar al cuerpo de bomberos. Claro. ¿Qué ha pasado? Sí, ha pasado. Hace un año atrás hubo un pirómano acá en Punta Arenas que era bombero. Yo no estaba así en ese tiempo, pero sí, es así. Entonces también lo que se estaba recordando un poco eso. Es raro verlo, por lo menos a mí no me ha tocado verlo en las evaluaciones que he hecho, pero en el fondo estamos resguardando un poco la integridad también de las personas y la integridad también de los cuerpos bomberos. Somos un equipo que trabaja de alguna manera juntos frente a una emergencia. Entonces yo creo que es súper importante en el fondo que se está haciendo esto y que el cuerpo de bomberos cuente como cuentan otras regiones, por si acaso. Yo tengo otros colegas míos, psicólogos que son bomberos también en la zona norte, y también ellos tienen todo un equipo de psicólogos que trabaja en alguna emergencia, intervención y crisis o evaluación psicológica para los bomberos.
¿Qué significa la catarsis? Porque hablabas que se hace una catarsis, ¿qué significa? Porque, bueno, claro, a lo mejor para uno sabe uno qué es la catarsis, pero cuando se hace una catarsis en grupo, cuando se hace una catarsis cuando uno va a una emergencia, cuando lamentablemente fallecen, como lo ha pasado a un niño, o personas, o se han encontrado situaciones que son complejas, un rescate vehicular, por ejemplo. ¿Cómo se hace la catarsis? ¿Qué significa? Bueno, en general, para aclarar, sí, todos los cuerpos de bomberos, todos los cuerpos, hay, por norma se estila de que después de una emergencia se juntan. Ya. En La todas las primera compañía compañías. de bomberos, ¿a qué se dedica el rescate? Al rescate vehicular y rescate agua, vehicular. también. Y es donde también se ven más accidentes. Exacto, igual que la tercera, ¿ya? Y rescate pesado también la cuarta. En esa definición, por norma, uno debería hacer una reunión con todos los bomberos cuando uno llega, para ver cómo están todos. Ya. Ahora, cuando es más intenso, lo que hacemos es hacer un taller, en este caso, con los bomberos involucrados, y lo que hacemos con catarsis, cuando hablamos de catarsis, es que los bomberos puedan decir lo que sienten, votar sus emociones. ¿Ya? Tengo rabia, tengo frustración, ¿por qué no llegué antes? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? Independientemente que uno sabe que a lo mejor no es tu culpa, pero es importante que la gente lo vote. ¿Por qué? Porque si no, después llegas a tu casa y transmites eso a tu familia. Perfecto. Y la votas en otro lado que no corresponde. Ya. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que dentro de nosotros nos podamos contener también. ¿Ya? Y dirigimos el taller en este caso, pero principalmente para que los bomberos puedan. Ahora, si es que la situación es más grave, hacemos intervenciones individuales también, si la requiere. Eso significa que cada uno de los bomberos puede acudir a una intervención con el psicólogo si es que lo necesita. Cuando hay una emergencia, por supuesto, es diferente la Perfecto. situación, pero no como una intervención como clínica propiamente tal. Ya. ¿Ya? En el caso de las emergencias, me imagino que, bueno, uno siempre llega a lugares lamentablemente a esta emergencia. Pero ¿qué pasa para el otro lado? ¿Cómo hoy en día Bomberos también toma este cariño de la población? Me imagino que eso igual es una vitamina y se refuerza en el caso cuando se hacen estos grupos, estas catarsis, que también está el otro lado, el apoyo, el reconocimiento, el cariño de la gente. Bueno, somos la institución mejor evaluada en Chile. Así es. ¿Ya? Sí, yo creo que una de las cosas importantes, yo llevo muy pocos años siendo bombero, pero yo creo que el cariño de la gente a uno lo retribuye, lo siente y de alguna manera lo que uno lo hace como en esta pasión, porque la gente te quiere y por lo que uno está haciendo, ¿ya? Es un voluntariado, ¿ya? Muchas veces tenemos que dejar nuestra familia, algunos dejan sus trabajos también, pero yo creo que el cariño de la gente, el cariño de los niños, es impresionante. A mí me llama la atención, sí, quizás porque tengo hijos chicos también, pero el cariño de los niños cuando nos ven también es impresionante. Y en caso de tus hijos, bueno, tu hijo, el más grande, asocia muy cercano a los bomberos porque él prácticamente convive, sabe. Para él debe ser muy cercano hablar de bomberos. Bueno, mi hijo ya me cambió la definición de ser psicólogo. Tú le preguntas a mi hijo mayor ¿Y mi papá bombero? Y mi papá es bombero, ya Ya. dejó de ser psicólogo. ¿Ya? Entonces, ¿Y cuál te gusta más eso? me gustan las dos. Ya. Ahora, si tú me preguntas a mí, claro, la psicología me encanta, me pasó. ¿Y qué pasa en el caso de una emergencia? Por ejemplo, estás con un paciente y se un no, llamado. No, yo estoy en mi trabajo, Ya. no salgo de mi trabajo. Ya. En este caso, si estoy en mi consulta particular, no. Ya. Me debo a mi trabajo. Ya, perfecto. Nosotros los bomberos decimos, claro, que primero está la familia, el trabajo, Ya. y después venimos los bomberos. Ya. Eso hay que tenerlo claro. Ya, Esto es perfecto. voluntariado. Entonces, me gusta ser bombero, por supuesto que me encanta ser bombero, pero no dejo de ser psicólogo y yo creo que es un rol más que me gusta muchísimo. Me gusta mucho porque es nuevo para mí, porque creo que podemos hacer un aporte en algunas cosas como el área de salud mental, que el bombero que está haciendo hoy día, en la emergencia, por supuesto, tal como tal, pero yo creo que hay un sentido de pertenencia de ser bombero también significa ser parte de un grupo, ser parte de un equipo. Exacto. Y la cofradía, por eso nosotros nos llamamos cofrades. Qué ¿ya? lindo. La cofradía que se da en los cuerpos no solamente tiene que ver con la emergencia también, sino que tiene que ver con la vida de cuartel, creemos nosotros. Cuando hablamos de estas emergencias, cuando tú dices, bueno, se le da las herramientas, ¿cómo se le entrega la herramienta a un bombero cuando lamentablemente ocurren estos que son totalmente incluso escalofriantes? Cuando hablamos de una pérdida de un familiar, de un niño y que la familia está fuera de la vivienda. Rápidamente, obviamente yo sé que hay una contención. ¿Cómo actúan ahí? ¿Qué herramientas se le entrega? Porque la familia interviene rápidamente, quiere entrar, quiere ingresar, quien hemos vivido, a lo mejor en el caso de un incendio, queremos entrar rápidamente a buscar a la familia que está dentro, queremos intervenir, ayudar, y muchas veces desde ayudar no somos un gran aporte, pero cuando hay que entregar una noticia. Yo sé que obviamente hay un protocolo a seguir, pero me imagino que igual hay que darle herramientas emocionales y de contención para poder darle esa noticia a la familia.
Bueno, nosotros tenemos una jerarquía marcada, por supuesto. En este caso, si hay un comandante, el comandante es el que entrega la información. Pero, por ejemplo, perdón que te interrumpa eso, pero en ese caso, por más que sea comandante, también me imagino que, bueno, no deja de ser humano, y ahí igual hay que entregarle herramientas como para también que contener ese dolor, pero también entregar la información. O sea, en general nosotros siempre estamos disponibles para cualquier bombero que pueda necesitar, desde el primer comandante hasta el último bombero recién ingresado al cuerpo y que esté participando en emergencias, un bombero promedio tal. No todos los bomberos que ingresan pueden entrar en una emergencia al tiro. Claro. Eso es un mito. ¿Ya? Nosotros los bomberos hacemos muchos cursos para poder lograr entrar a una emergencia. ¿No? Esto no es ser bombero y llegar. No es que yo digo, yo bombero, te hago el curso un mes y me voy. Pitón y tirar agua, no. Los bomberos nos especializamos, tenemos diferentes especialidades y tenemos diferentes cursos. Tenemos una malla inicial, una malla operativa y una malla profesional. Claro, entonces, no es tan así, es muy profesional. Yo creo que estudié mucho psicología, la sigo estudiando, estoy haciendo mi doctorado. Pero en bombero también he estudiado muchísimo. O sea, hay que estudiar para estar en Por bombero. supuesto, hay que estudiar para ser bombero. O sea, y eso significa tiempo también, porque dedicación. significa profesionalismo. ¿Ya? Hoy día los bomberos estamos en una posición de ser más profesionales con respecto a lo que hacemos. Y te lo voy a preguntar de forma personal, porque en Chile, hoy en día, ¿cómo se ve el bombero de afuera del país? Porque hablamos de cursos, tiempo, hay muchos que piden permiso en los trabajos, bueno, se les tienen que dar, pero igual se han ido profesionalizando, a pesar que todavía son una fundación sin fines de lucro. O sea, hoy en día me imagino que también el profesionalismo que hoy en día le colocan, y es un voluntariado. Bueno, el Bomberos de Chile tiene la Academia Nacional de Bomberos, que es el ente encargado de capacitar a los bomberos. Y dentro de eso, los mismos bomberos se van capacitando para llegar a ser instructores. Claro. Y muchos instructores han viajado a otros países también a capacitarse para entregar información. Acá en Punta Arenas tenemos una cantidad de instructores no menor, que son personas que capacitan a nuestros bomberos acá, pero también son llamados a capacitar bomberos de otras regiones. Entonces también es un nivel superior, que ellos hacen toda la malla y después hacen un curso para ser instructor donde les enseñan cómo enseñar, por ejemplo, también. Así es. Mira qué lindo, que me imagino que debe ser, bueno, y como tú hablas, la cofradía también, eso es muy bonito e importante. Sí. Se hacen turnos, se hacen guardias también. Se hacen guardias, se apoyan los compañeros en ese sentido. Se hacen actividades también recreativas, también jugamos ping-pong, también compartimos la compañía. Y están abiertos a la comunidad cada vez que lo necesitan, no solo Por para la supuesto, emergencia, por sino que supuesto. para el llamado incluso de exhibiciones, compartir con los diferentes sectores donde están ubicadas las compañías de bomberos. Y que tú lo dijiste bien, yo creo que eso también a nosotros nos ayuda mucho también a nosotros como bomberos para sentir que estamos haciendo algo valorable también y sentir el cariño de la gente. Así que bueno, a través de tu persona eso saludamos a todos los Muchas bomberos gracias. de nuestra hermosa Muchas región, gracias, ahí sí. que hacen un lindo labor y Sí. totalmente es una acción de puro corazón y voluntarismo. Así es. Ya. Ahora vamos a hablar del área de salud mental. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Por qué el invierno lo asociamos automáticamente a más depresión? En Punta Arenas también, la temperatura baja, la luz parece que igual nos afecta un poco la luz de día. ¿Cómo hoy en día está la salud mental? Porque en pandemia se habló mucho de salud mental, ya no estamos en pandemia, ya está declarado no pandemia, Sí, a lo sí. cual, pero también nos deja un gran desafío. Me imagino que los psicólogos, psiquiatras también hablan al respecto de la situación, de lo que dejó la pandemia y de lo que hoy en día la salud pública y privada también tiene que hacerse cargo de esta área. Mira, qué interesante tu pregunta porque cuando vine la otra vez... Estábamos en plena pandemia. Estábamos en plena pandemia. Sí. Y había un fenómeno que yo siempre pensé que iba a pasar, que después de la pandemia... Hablamos del del trastorno por estrés postraumático. Sí. ¿Ya? Y que en el fondo, después de la pandemia, íbamos a tener más consultas. Y no ha sido tan así. ¿Ah? Yo te diría que en el fondo el tema de salud mental como quedó un poco relegado. Pero porque fue como el auge, fue como Sí. tono de botón de pánico durante Sí. la pandemia y como que después le perdimos como la Sí, importancia. yo creo que le perdimos porque la volvimos importancia. como a nuestra rutina. Tal cual. Pero el tema sigue ahí. O sea, El tema sigue fuerte igual. Lo que pasa es el que... problema de una persona que tiene algún trastorno, ya sea psicológico, emotivo, emocional o duelo, o que está pasando por una situación, te lo pregunto eso como psicólogo, ¿qué pasa en esta área? Por ejemplo, yo puedo seguir mi día a día, pero puedo seguir cubriendo la dolencia que puedo tener o la situación que puedo estar pasando y la normalizo y en algún momento voy a tener un nuevo, a lo mejor, brote o debut de esto que a lo mejor lo vi más latente en pandemia porque no tenía otro tiempo, no tenía ni responsabilidades, no tenía que salir a la pega, no tenía que ir a los niños al colegio, no tenía que pagar tantas cuentas. Como que
se nos olvida, como que lo dejamos guardadito bajo la alfombra. Nosotros lo llamamos mecanismos de defensa. Buen dato, ahí, mecanismo de defensa. Ya. Que uno utiliza en el fondo para lo que tú estás diciendo. ¿Ya? Uno de los mecanismos de defensa son, por ejemplo, la sublimación, que uno pone toda la carga negativa en algo productivo. Trabaja, estudia, no sé, se hace cargo de alguien. ¿Ya? Uno sublima las penas, o uno sublima las emociones, o racionaliza las emociones, que también es otro mecanismo de defensa. ¿Qué significa eso? Racionalizar significa darle un pensamiento, es como decir, no importa, esto le pasa a toda la gente, y es parte de la vida. Eso es racionalizar una emoción, cuando es una emoción muy fuerte. ¿Ya? Entonces, o la niega definitivamente, no, a mí no me pasa nada, y la deja guardada, o la reprimes, que también es otro mecanismo de defensa. Entonces, en general, yo creo que lo que tú dijiste es súper cierto, porque en la pandemia no necesitábamos mecanismos de defensa, porque nos pudimos desbordar, Aparte que tú hablas con alguien y dices, no, estoy triste, estoy con pena, estoy con eso, como que todos andamos como con las emociones a flor de piel, entonces como que era permitido hablar de eso. Tal cual, era permitido, pero salimos de la pandemia, que por supuesto que es bueno, pero salimos de la pandemia y como que volvimos a nuestras vidas también y nos olvidamos un poco que había que tomar el tema salud mental. No necesitamos otra crisis para darnos cuenta. Y por eso yo invito a la gente que en el fondo pueda trabajar su salud mental. Hay diferentes organismos, desde la salud pública, como tú dijiste, a la salud privada, para poder trabajar esto. Siento que hay un boom hoy en día en las redes sociales hablando de la salud mental. Siento que hay un boom de herramientas de autoayuda, de libros de autoayuda. Ahora casi como que todas las amigas te mandan los memes, te mandan los podcasts, te mandan como el pantallazo, uno publica también, como que uno dice esta imagen o este mensaje me llena tanto, me hace tan mío. ¿Por qué? ¿Por qué se da ahora eso? Porque hoy en día estamos viendo muchos psicólogos, sociólogos, psiquiatras, escritores, y muchos libros de autoayuda. Es como el boom, al parecer. Es efectivamente así porque antes a lo mejor nos daba un poquito de miedo decir, hoy estoy leyendo un libro de autoayuda. Yo te diría que en el fondo lo que generó la pandemia fue abrir las redes sociales, lo virtual. ¿Ya? Yo diría que lo virtual... Yo tengo páginas profesionales de mis redes sociales. Tengo una community manager que me maneja mis redes sociales profesionales. ¿Ya? Yo tengo mi página que es Instagram, Facebook y TikTok también. TikTok también, estás actualizado en TikTok, ya. Que es psicólogo en Arias Isla, y lo maneja una empresa, me lleva las redes sociales profesionales, y yo le entrego contenido y ellos van manejando. O sea, que se ha transformado en una necesidad, ¿ya? Para hacerse notar, ¿ya? Pero también yo creo que, por lo menos en mi caso, yo lo veo como la posibilidad de entregar un mensaje a algunas personas que les pueda ayudar. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con los libros de autoayuda, ¿ya? Yo creo que los libros de autoayuda de alguna manera le sirvieron a un par de personas que les sirvió. Yo creo que la ayuda tiene que ver con lo que uno tiene, ¿ya? Con lo que uno le puede servir. Si a lo mejor un mensaje te sirve, súper, pero en el fondo hay que determinar qué es lo que te ayuda a ti, que a lo mejor va a ser distinto que lo que te ayuda a ti. Claro. ¿Ya? Es buscar en los recursos propios de la Pero si sientes que hubo un boom. Pero tiene que ver con la virtualidad. Tiene que ver con la virtualidad. Hoy día tenemos terapia online. ¿Ya? Eso te iba a preguntar, porque se ha puesto muy de moda la terapia online, creo que ha sido de la pandemia, pero también necesaria, ha ayudado, y quiero que tú después me lo digas después de esta breve pausa comercial, porque también hablaremos de los duelos, de cómo hoy en día se siente como se están viviendo de la misma forma, cómo se vivió un duelo en pandemia, pero también cómo se vive hoy en día y los duelos qué significan. Se habla más de la muerte hoy en día después de la pandemia. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos a su retruco. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia.
Ya estamos de regreso a nuestro segundo bloque y seguimos conversando con Enzo Arias, psicólogo. Estábamos conversando al respecto de cómo también se les entrega una ayuda, estos talleres y también el Departamento de Prevención y Salud Mental de Bomberos de nuestra región. Y hablando también de la contención, las catarsis y el apoyo para que los bomberos puedan también mantener ese llamado de emergencia que tanto entregan de todo corazón a nuestra comunidad. Pero estábamos hablando también de la salud mental de la región, cómo se encuentra, cómo nos encontramos en general después de la pandemia, cómo ha incrementado y han crecido, seguramente usted lo ha visto a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, los libros de autoayuda, los mensajes, o si usted se siente bien, a lo mejor seguir a algún psicólogo, psicóloga, psiquiatra, o incluso personas que hablan del lado más espiritual. Bueno, y estábamos hablando que ha sido un boom de las redes sociales, pero también de cuál es el mensaje que cada uno le puede llegar. Y cómo también las terapias online han incrementado y han crecido. ¿Es lo mismo una terapia online, Enzo, que una terapia personal? No, no es lo mismo. Yo voy a dar mi opinión desde mi rol. A mí, yo hoy día hago terapia online de personas que conozco y que están lejos y que hay una necesidad extrema. Pero en general yo te diría que en mi consulta el 95%, 98% es presencial y el 2% es online. Al principio de la pandemia, el primer mes, segundo mes, hice online todo el rato, pero después volví a la clínica con en ese tiempo trabajaba en la clínica, volví a la clínica con todos los medios y todo eso, y no, yo creo que no es lo mismo. ¿Y ahora dónde estás trabajando? Ahora trabajo en el Centro Médico Fermín Roca, en el IMO, que es un equipo de obesidad, y soy docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, y de la Escuela de Fonoaudiología y la Escuela de Terapia Ocupacional. ¿Hay más interés por psicólogos? Porque uno podría pensar que el boom de la psicología también incrementó en su momento por la pandemia para entregarle herramientas, psiquiatras también, y también todo este lado espiritual, que hay gente que buscó también esta otra línea. ¿Hay más interés ahora por estudiar psicología? Yo creo que siempre había un interés por estudiar psicología, ya hace como ya más de 30 años ya hay harto interés, generalmente en las escuelas de psicología copan sus cupos, ¿ya? Entonces yo creo que hay un interés que no tiene que ver con la pandemia, yo creo que hay un interés con el tema de la salud mental. Ahora la psicología tiene una amplia rama de especialidades, entonces... ¿Cuáles son las especialidades de la psicología? Bueno, está la psicología clínica, está la psicología educacional, como las más tradicionales, está la psicología comunitaria, está la psicología social, está la psicología emergencia y desastre, que yo pertenezco a la sociedad también, está la psicología forense y jurídica también, la laboral y organizacional también. Hay un equipo que también, hoy día yo trabajo en el tema de cirugía bariátrica, hay psicólogos bariátricos también, hay diferentes ramas que se están especializando. ¿Por qué se necesita un psicólogo bariátrico? Bueno, yo trabajo en eso, soy el presidente nacional de los psicólogos y psiquiatras bariátricos. Y por eso te lo pregunto, porque pensando en bueno, hoy en día en la entrevista vamos a hablar de varias cosas, también no podemos dejar de hablar del duelo, pero por la obesidad que existe en Magallanes y también una opción a operarse no solo por lo estético, yo creo que lo estético es lo último, sino que por salud. O por la decisión, yo creo que hoy estamos en el mundo que uno no tiene por qué opinar del cuerpo del otro, el derecho, y que si uno se quiere operar porque quiere operarse, porque lo estético, porque me quiero sentir más flaca, porque me quiero sentir más cómoda, porque quiero correr, porque por salud, por mi hijo, o por tan simple porque sí, creo que todo es válido. ¿Por qué se necesita un psicólogo para pasar a este proceso? Porque primero hay que evaluar a un paciente para operarse, no todos los pacientes se pueden operar. ¿Por qué? Porque también pueden haber patologías asociadas, ¿ya? Que pueden contraindicar la cirugía. Mira, yo te diría que el proceso de cirugía es lo menos complicado, ¿ya? En nuestra región hoy día contamos con 3 grandes cirujanos bariátricos, ¿ya? En diferentes lugares. Yo hablo de 3 porque yo trabajo con uno, pero hay otros 2 que son muy buenos también. Pero es verdad, ¿ya? Que primero hay que operar, no sé si operarse, pero primero hay que trabajar y abordar la mente y después a lo mejor el lado físico. O sea, lo ideal siempre es ver al paciente antes para poder prepararlo para una cirugía. Porque igual hay un cambio. Y claro, por supuesto. Claro, y aceptación. Pero va a depender de cada paciente, porque no es lo mismo un paciente que ha sido obeso toda la vida, ¿ya? A que va a generar un cambio, a un paciente que fue obeso, no sé, los últimos 10 años o 5 años, la pandemia generó un momento de obesidad más todavía, ¿ya? Entonces no es lo mismo, entonces el cambio va a ser distinto. Y evaluar para determinar si es posible que se opere, que la mayoría se opera, sí, efectivamente, pero también contar con un apoyo posterior a la cirugía que tiene que ver con trabajar terapéuticamente todos los cambios que pueden venir. La adherencia al tratamiento. Yo diría que el 100% de los pacientes bariátricos que se operan bajan. No existe paciente bariátrico que no baje. Todos bajan. Pero también hay un cambio fuerte de alimentación, de estilos de vida, de aceptación, de responsabilidad. Ahí está el tema, porque la mitad de los pacientes vuelven a subir de peso. ¿Por qué? Porque no hacen lo que tú dijiste.
¿ya? Porque sienten que solamente operarse, ya operé, bajé y va a bajar, efectivamente va a bajar lo que necesita bajar, porque la cirugía te hace bajar, ¿sí? Te altera en el estómago. Claro. Pero después va a haber un aumento, si el estómago es un músculo, entonces en esa definición, si tú no cuidas el periodo, nosotros llamamos periodo luna de miel, el primer año o primer año y medio donde el paciente Es como lo de la relación. tal cual, como la de las relaciones, ¿ya? El periodo luna de miel donde efectivamente el paciente no vuelve a subir de peso porque la cirugía está actuando, pero después de un año y medio, si tú no adquieres conductas saludables... ¿Y vuelve pasa a que los subir de peso. pacientes les echan la culpa a la operación? Sí, por supuesto. Porque es como, yo no me hago responsable, que esto fue culpa, algo salió mal. O sea, por lo menos a mí... ¿Por qué nos cuesta tanto al ser humano tomarnos una responsabilidad? Porque ¿Porque tiene lleva que- trabajo? Porque tiene que ver con hacerse cargo de tus debilidades. Porque es como el procrastinar. Hoy en día sale esta palabra, como que Sí, estamos está- que ahí está y a muy de veces moda. uno también lo hace. Entonces, ¿cómo yo me hago cargo? Me imagino que hay que tener una dieta. Y no es 6 meses, sino que es un hábito de vida distinto. Exacto, hay que tener dieta, hay que tener ejercicio también, hay que tener tiempo para comer. ¿Cómo hay yo que comparto comer. y yo como sociabilizo también con el resto Pero de tú mi puedes familia? Porque acá en socializar. Punta Arenas se come, en Magallanes se come, Pero el si problema estoy no es- operada. el problema no es la idea, nosotros siempre le planteamos a nuestros pacientes que no se aíslen de los temas sociales, que participen igual. Si el problema no es la comida, el tema es cómo uno come. Por eso yo siempre lo he planteado y lo he planteado a nivel regional y lo he planteado a nivel nacional e internacional, donde me ha tocado estar como psicólogo bariátrico, que los pacientes no tienen que operarse para bajar de peso, porque tú vas a bajar de peso igual. Los pacientes tienen que operarse para no volver a subir de peso. Y ahí está lo difícil. Claro, entonces cuando tú le dices eso a un paciente, lo que le estás diciendo en el fondo, ojo, cuídate para no volver a subir de peso. No te operes para bajar de peso. ¿Por qué te vas a bajar para bajar de peso igual? ¿La obesidad está asociada con algún trastorno o alguna situación psicológica? Bueno, muchos de los pacientes obesos tienen algún trastorno de la ansiedad, efectivamente. Ya. Algunos trastornos obsesivos también. También puede estar asociado a alguna depresión no tratada también. También puede estar asociado a un trastorno de la conducta alimentaria, que es otra línea, que son anorexia, bulimia y todo eso. Y que Pero hay una tasa alta de la ansiedad. La mayoría de los pacientes tienen trastorno de ansiedad. Enzo, la mayoría de los seres humanos tenemos ansiedad, somos ansiosos. Hay que definir siempre, la otra vez lo Ya. conversamos, la ansiedad positiva y negativa. Yo creo que la ansiedad tiene dos rasgos importantes. Porque, por ejemplo, ¿quién no llega a su casa con ganas a esta hora de comer? Si tú me preguntas, y a mí, claro, yo obviamente soy una mujer de contextura normal, no soy una mujer flaca, soy contextura normal, hago deporte para bajar mi ansiedad, pero si me preguntas a mí, me encantaría llegar a comerme una tabla de chocolate, o sea, yo creo que no. O sea, hay muchos, o sea, me preguntan entre comer apio y comer chocolate, claramente me comería una tabla de chocolate completa, debe comerme una ensalada de apio. Yo creo que eso como que uno dice, ay, hoy día comí apio, qué rico. Sí, es rico, pero a veces es más rico también comer algo que sabemos que está un poquito prohibido. Pero tiene que ver con el daño que te puede hacer. Ya tú lo dijiste. El tema de la salud también es importante. Todo lo que conlleva la obesidad, las patologías, la diabetes, el hígado graso, la hipertensión, también, eso no hay que desconocerlo. ¿Ya? No solamente operamos por estética, que también es bueno, lo que tú dijiste, es bueno operar por estética porque te quieres sentir bien. Claro, hay muchos eslóganes hoy día que dicen que no tienes que hablar del cuerpo. Igual somos culposos, ¿no? ¿Para veces qué? como ¿Para comer? No, culposos en general, el ser humano. Como que a veces dice, bueno, no, aquí yo me voy a operar para salud. Me voy a operar porque me quiero ver bien igual. Quiero operar porque quiero sentirme bien. Lo que pasa es que también tiene que Como ver que buscar con... la justificación para darle al otro. Yo creo que en el fondo también tiene que ver con aprender a mirar nuestros recursos. Yo creo que hoy día cuesta mucho decir, resaltamos lo malo de nosotros y no hablamos de lo bueno de uno, porque en el fondo si tú llegas y dices, mira, ¿sabes qué? Voy a ponerte como ejemplo, sorry, yo soy la mejor conductora de la región y a lo mejor lo eres, la gente dice, ay, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Ya? Como tan autorreferente. Exacto, entonces en el fondo es como aprender a mirar tus recursos y a valorarte y a decírtelo. La autoestima ¿Pero tiene será que porque ver estamos en una sociedad más crítica? Hoy en día como que estamos colocando un poquito de moda también, como el que más critica, el que más dice por redes sociales, el que más habla, como que estamos a veces siento como yo habitualmente me encantan las redes sociales, pero siento como que leo y a veces veo mucha agresividad. Como que a veces digo, mejor no voy a leer, porque siento que la gente se siente con el derecho de ser agresiva y se siente como decir, bueno, pero es lo que yo pienso. Pero no lo hace con respeto, o sea, como que dice yo, es lo que yo pienso, entonces es mi opinión, pero me la tienen que respetar. Pero hay que tener cuidado porque a veces en ese pasar, también yo puedo pasar a dañar a alguien. Pero yo creo que tiene que ir con falta de empatía. Ya. ¿Ya? Si tú me preguntas a mí, yo creo que en el fondo... Oye, hablamos tanto de la empatía en la pandemia que sí, yo creo que no sé si estamos tan empáticos. La empatía tiene que ver no
con ponerse en el lugar del otro, que yo siempre he dicho que eso no es así, porque es difícil ponerse en el lugar del otro, porque el otro tiene una historia distinta. La empatía es reconocerte a un otro como un otro distinto a ti, y que le pasan diferentes cosas, y que puede pensar distinto a ti, y que alguna palabra que tú digas le puede caer mal al otro. Y la red social también sirve mucho como para jugar en eso, ¿no? En ese límite de una palabra, un decir. O sea, la idea siempre no es ponerse graves. Yo también creo que en el fondo hay algunos memes que son entretenidos y uno se ríe harto, pero también hay que... Pero nos reímos poco de uno mismo, el chileno. Yo creo que en el fondo nos reímos poco, yo creo que en el fondo no nos creemos el cuento, yo creo que en el fondo nos cuesta mostrar lo que somos y lo bueno que somos, ¿ya? Si una persona llega y dice yo soy bueno en esto y soy capaz en esto, lo critican, ¿ya? Y a lo mejor es bueno, ¿por qué no? Y a lo mejor no es tan bueno, pero tiene una actitud distinta. Yo creo que en el fondo la actitud determina el cambio siempre. Bien. Hablemos de duelos. ¿Qué pasa con los duelos hoy en día? Bueno, en pandemia tuvimos todo un tema con los duelos porque en el fondo no pudimos vivirnos los duelos. Tanta gente que perdió su familia, que no pudo vivir los duelos, que... Se perdieron los ritos. Se perdieron los ritos y lo hablamos. Nosotros tuvimos un programa especial de eso. Yo diría que los duelos, primero, siempre lo definimos que tienen 3 grandes etapas. Algunos lo hablan que son 5. Pero primero que es la etapa de la negación y el shock, ¿ya? La segunda es la etapa de la aceptación, donde aparecen todas las emociones. El shock en el fondo que uno cree que esto no está pasando, que es una mala película, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de duelo no solo hablamos de la pérdida de una familia, puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja. Hay muchas separaciones que existieron en duelo, una pérdida de un hijo, de un embarazo. Hay una gran variedad de cuando uno le dice duelo. Uno a veces asocia como el duelo a decir solo el fallecimiento de un ser cercano. Duelo es querido. ¿Ya? Pero en general también tienes esta etapa, la pérdida... ¿Todos pasan por la misma etapa? No, o sea, todos podemos saltarnos con una etapa, podemos volver atrás. Pero todo duelo tiene como ese... Todo duelo debería tener eso. Ya. Ahora, lo que hay que aclarar siempre es que un duelo no es algo patológico. El duelo no es una patología. ¿Pero un duelo me puede llevar a una depresión? Por supuesto, cuando se transforma en un duelo quizás patológico, o cuando no se elabora el duelo, me puede llevar a una depresión, o podemos un duelo negado que le llamamos nosotros también, que en el fondo tú no hablas del dolor que tú tuviste. Entonces, por eso te hablaba que existen 3 etapas y la última etapa es la resolución y que en duelos, mira cómo te lo voy a explicar, normales, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Son una persona que estaba enferma, que era de esperarse. De esperarse, ya. Duelo normal, o una relación que era de esperar que terminara, o un embarazo riesgoso, por ejemplo. Los duelos en pareja no tienen tiempo. ¿Cómo eso? No tienen tiempo. El duelo de alguien, una muerte sí. Ya. Se habla de un año. ¿Por qué? Porque tienen que pasar todos los primeros ritos. Que el primer cumpleaños, exacto, que el aniversario. Por eso se dice que un año para vivirse los primeros ritos. Ahora, el duelo en pareja en general no tiene tiempos, ¿ya? Porque la gente dice, yo voy a aprovechar de estar solo un año y se te cruza alguien que te llama la atención y se te olvidó el duelo. Y se te olvidó el duelo. Y se te fue. Y fue el duelo, ¿me entiendes? Entonces, como que no, yo voy a estar un tiempo sola o solo. Y ahí empieza, pero es que ¿cómo? Y en eso es distinto. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero siempre hay que entender la pérdida en relación a un rol. Cuando uno rompe una relación de pareja, a lo mejor la otra persona no era tan buena y uno sabía que a lo mejor... Pero lo que a uno le duele es no estar en pareja. Y ese es el duelo. Es como la ausencia del rol. Ya. Es como, por ejemplo, no sé, el otro día había un paciente que perdió a sus 2 papás. Entonces él dejó de ser hijo. Entonces tú pierdes un rol. ¿Tú tienes abuelos vivos? Fallecieron en pandemia. Ya, muy bien. Ya no eres nieta. Y me dolió mucho, porque era nieta-hija. ¿Me entendí? Pero ya no eres nieta. ¿Cachai? Se te va ese rol. Yo también perdí mi abuela, la última, hace 17 años. Yo dejé de ser nieto. Entonces, en los duelos en general siempre tienes que entender, en los duelos físicos primero, tienes que entender que hay 3 factores muy importantes. Primero, la edad de la persona que falleció. Ya. Si un menor, por supuesto, que va a ser más terrible. El contexto, la forma de la muerte, ¿ya? Si un accidente, si una enfermedad, etcétera, etcétera. Y tercero, el rol que cumplía esta persona dentro de la familia. Eso es súper importante. Si se muere la matriarca o si se muere el patriarca, es un tema no menor. O era el que nos aglutinaba, el que nos juntaba. Entonces, en ese sentido, claro que los roles determinan el duelo. La intensidad. No es lo mismo. Y está bien decir, por ejemplo, ya pasará. O ya pasará, porque una vez como ser humano, a veces cuando quiere acompañar, estar, contener, a veces no tenemos las palabras, porque tú te escuchas y decías, hay que hablar. Pero ¿a quién le hablo también? Porque hay gente que dice, ya, pero bueno, ya está.
Hay de todo en una familia. En una familia y en amigos, hay de todo. Entonces uno dice, ya, pero sí, ya está. O sea, si tú me preguntas a mí en los duelos, yo creo que no hay que hablar. En los duelos hay que estar. Estoy a tu lado, te acompaño. ¿Me necesitas? ¿Qué es bueno Yo estaré. recordar? Por Por ejemplo, con la supuesto. persona era, cómo Por estaba. supuesto. Hace unos días atrás, Benjamín Vicuña, incluso ahora que nos vamos a poner un poquito más farandulero, pero que ellos en conjunto con más conocida como Papitas, perdieron una hija. Sí, perdieron una hija. Cumplieron, hoy en día Blanquita tendría 17 años, incluso en una entrevista que se la hicieron en un canal nacional, se acerca a su hija, la más pequeña, y le dice, papá, me parezco a Blanquita, por su hija menor, y él le responde de un lugar de mucho amor al respecto de la pregunta que le estaba haciendo su hija en vivo y en directo, si se parecía a Blanca. Y él dice, yo ahora hablo del amor, hablo del recuerdo, y siempre hablamos de nuestra hija, de las anécdotas y con alegría pero él comenta incluso en su libro que le costó llevar esto, que a veces yo creo que es bueno que cuando le pasa a personas que el mundo conoce, también pueden expresar y más de alguien va a decir, a mí me pasó lo mismo. Siento algo muy similar. Yo creo que tocaste un tema muy difícil. El duelo de la pérdida de un hijo nunca se supera. Uno aprende a vivir con un duelo así. ¿Ya? Y ahí aparecen los recursos que uno pueda tener o no. Pero un duelo de la muerte de un hijo no se supera. Independiente de la edad que tenga el padre que pierda a su hijo, ya sea un hijo de corta edad, de avanzada edad. Porque ahí está el discurso que es social, que es súper importante, que en el fondo uno está preparado para enterrar a los padres, no un padre, un hijo. ¿Ya? Entonces yo creo que en el fondo siempre va a ser un dolor determinado, porque yo creo que la pérdida, y los que somos papás también, es distinto, es súper distinto cuando uno ya tiene hijos, y la pérdida de un hijo yo creo que uno aprende a vivir con eso, pero no lo superas nunca. Perfecto. No lo O sea, superan. entonces un duelo, hay ciertos duelos que tienen cierto tiempo. Yo te diría que hay los duelos más complicados, por ejemplo, son el suicidio de un hijo. Yo diría que Que no es lo mismo que una enfermedad. Que no es lo mismo que una enfermedad, que no es lo mismo que un accidente. Yo creo que lo más terrible es el suicidio de un hijo, ¿ya? Y en segundo lugar, la muerte de un hijo de la forma que sea. Enzo, cuando hablamos del suicidio de una persona, y a veces vemos que hay decisiones a muy temprana edad, ¿qué rol cumple la sociedad ahí? Porque hablamos de, por ejemplo, un joven, de un adolescente, que lamentablemente acá en Punta Arenas ha pasado en estos hechos. Hoy en día vemos colegios que tienen un altísimo grado de agresividad. Cuando hablamos del bullying, siempre ha existido el bullying. Tú, seguramente más de alguno presenció bullying. Violencia escolar se mata. Violencia escolar, o hoy este niño se porta mal, o este también. Entonces, hoy siento que entre más hablamos las cosas, menos cargos nos hacemos. Es como que las ponemos en la mesa, pero acá hay un triángulo, claramente. Familia, alumno, establecimiento y también aparte la sociedad. Entonces, hay padres que toman, me imagino por cansancio, que no está bien, como la acción en sus manos. Hay otros que no. ¿Qué no está pasando hoy en día? Tenemos una sociedad que a lo mejor está... No teníamos esta pregunta en pauta, pero siento que hoy en día la agresividad, y bueno, la mayoría está de vacaciones, va a salir, pero creo que es un tema para conversarlo. O sea, a ver, si yo trato de no hablar de suicidios, ¿sí? Porque en el fondo cuando uno habla de suicidios como que aparecen más suicidios. Pero yo creo que es importante ver la salud mental en general, ¿ya? Si tú me ¿Por qué te la hago la pregunta? Perdón que te interrumpa, porque cada vez que existe una de estas situaciones, siempre va de la mano que tuvo alguna situación puntual en el establecimiento, en su lado social, vinculados a temprana edad. O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que siempre hay un componente genético. Ya. Hay una génesis de base, y que eso es lo biológico. Yo creo que hay una genética que está dando vuelta ahí y que de repente prende por algún estímulo determinado. Ahora, por supuesto que hay factores tanto como ambientales, como en la familia, como en el colegio, como una relación de pareja. Lo vemos en nuestros adolescentes que son tan intensos. Oye, sí, tienes toda la razón, y a veces como que tomamos como algo tan sencillo y decimos, no, pero si va a ser uno porque ya lo vivió. No va a ser la pololo con que te vas a quedar, no va a ser el pololo con que te vayas a casar. En la adolescencia se vive el primer amor también, ¿ya? Claro, pero para ellos es lo máximo. Es lo máximo y todo eso. Es dolor, es sufrimiento, alegría, es todo. O sea. Si tú me preguntas a mí, la mayoría de mis adolescentes que yo veo en la consulta, porque yo veo a todos adolescentes, me gusta mucho trabajar con adolescentes y con las familias también, por supuesto, porque uno trabaja con las familias, con los adolescentes. Pero también los adolescentes están en esta época de la instantaneidad. Sí, y la aprobación de las redes sociales. Pero son intensos y se enamoran y lo viven y son jugados por sus relaciones también.
Yo creo que son más jugados que uno, de ¿Y qué repente. responsabilidad tenemos ahí los padres o la sociedad, por ejemplo, de ver que efectivamente somos el reflejo de nuestros hijos van a funcionar como nos vean a nosotros? Por ejemplo, una familia que a lo mejor ha vivido 20, 30, 40 años con su pareja, o verse una madre que es separada, y a veces esos estigmas sociales también están. ¿Tiene que ver con el comportamiento de cómo van a actuar nuestros hijos el día de mañana con estas relaciones que tú dices de adolescencia? Siempre influyen, ¿ya? Ya. En el fondo influye la relación de pareja. Yo creo que no existen los hijos de padres separados. Yo creo que existen los hijos de una pareja separada. Ya. Porque la que se separa es la pareja. No los padres. Y eso hay que dejarlo claro igual. Hay que dejarlo claro. Porque como que en el fondo ahí está como el mito dice, yo soy hijo de un padre separado, yo les digo, no, tú eres hijo de una pareja separada. Porque la pareja se separa, los padres siguen funcionando. Y esa es la idea, que siga funcionando como padre y nos llevemos bien como padres. A lo mejor como pareja no ¿Es funcionó. necesario llevar a los niños? Bueno, ¿tú eres psicólogo de adolescentes Sí, o de niños? adolescentes ¿De y niños adultos. no? Ya. En el caso de los niños, y pregunto, porque bueno, obviamente tú también al conocer de la clínica, niños, adolescentes o adultos, cuando existe un quiebre, porque igual es un duelo, ¿es necesario ir al psicólogo? No necesariamente. Solamente si es que... A veces dicen, oye, este niño le falta llevarlo al psicólogo porque nos separamos. No, no necesariamente, porque a lo mejor la familia fue capaz de resolverlo. Ir al psicólogo es buscar herramientas para que tú resuelvas tus problemas. ¿Tengo que ir al psicólogo cada vez que esté mal o puedo ir al psicólogo cuando estoy bien y me siento feliz? Porque a veces No. llegamos a golpear la puerta, No, pero yo- más llegamos a golpear la puerta cuando nos sentimos mal. O sea, yo creo que hay que ir al psicólogo cuando uno se siente mal, cuando uno no tiene las herramientas necesarias, cuando algo te perturba, cuando algo te genera ruido, cuando no puedes encontrar a lo mejor el camino para resolver algo, cuando en el fondo también necesitas a lo mejor un espacio para llorar con un otro que no es tu familia y que en el fondo no quiero preocupar al otro con mi pena porque el otro también tiene pena, como en el caso de los duelos, que la gente de alguna manera se encierra en cada pena y no pueden hablar entre ellos del duelo porque cada uno está afectado y porque cada uno quiere protegerse. Entonces también el psicólogo sirve para eso. Yo el otro día hacía una metáfora en mis redes sociales profesionales que las lágrimas son como la lluvia. Yo creo que cuando uno llora se limpia el alma, es como cuando llueve se limpia la calle. ¿Y El somos problema, buenos para el problema es que llorar? cuando uno llora mucho, es como cuando llueve mucho, todo se inunda y uno no avanza en la vida. Y por eso necesitamos paraguas. Y ahora se habla tanto de los vínculos. Lo que pasa es que los vínculos tienen que ver con la relación de uno. ¿Ya? Los vínculos va a estar determinados por la historia de uno, los vínculos tienen que estar determinados por el tipo de familia que uno tiene. A lo mejor para alguien un vínculo es cercano, es estar todos achoclonados, juntarnos toda la familia, pero a lo mejor para otro es convivir con tu pareja, con tus hijos. Son ¿Eso uno vínculos se puede distintos. resetear? No sé si resetear. Te lo digo una pregunta porque cuando uno va al psicólogo o uno da a los hijos al psicólogo, a los adolescentes al psicólogo, o una pareja al psicólogo, o una persona más adulta, es como decir volver a empezar, que me imagino que hay que tomar algo, aprender, caminar con esto. Una terapia yo creo que no debe ser de un día ni de dos No, días. no. Me imagino que hay terapias que son largas, otras que no tan largas. Me imagino que eso el clínico lo dice, ¿no? Eso lo determina. A mí me ha pasado mucha gente que me pregunta y me dice, ¿y cuánto va a durar esto? Claro, ¿cuántas sesiones tenemos? Entonces, como que tú no conoces ni a la persona y no, entonces tampoco hay un tema de tiempo. Entonces ustedes se sienten en la consulta y dicen, ya, O sea, psicólogo, ¿cuántas sesiones O te tenemos? lo ¿2, preguntan 3? antes de ir a la consulta también. Es Ya, como, ¿cuántas serán? ¿cuántas sesiones van a hacer? Que también tiene que ver con un tema económico. Pero yo creo que si tú me preguntas si uno puede resetearse, yo creo que no. Yo lo que creo que uno puede aprender a mirar cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Yo puedo aceptarme y aceptar que hay algo que me complica y que tengo que alejarme de eso. O aceptarme que hay algo que me complica y que no lo sé manejar. Yo creo que tú no te reseteas, tú aprendes a reconocerte como sujeto. Pero somos mejores para reconocernos las cosas negativas o las cosas positivas. Te lo hablo por el clínico que tú tienes y donde atiendes a adolescentes y adultos. Aquí está habitualmente, si tú hablas de un resumen, Yo creo que ¿te están sientas habitua- con pacientes que dicen, no, yo soy así, siempre el lado positivo o siempre recalcamos más el lado negativo? No, yo creo que la gente se patologiza. Yo creo ¿Qué que quiere la decir gente- eso? La gente se enferma más de lo que está. Somos buenos los chilenos para autoenfermarnos. nos patologizamos Nos gusta la harto. farmacia, pues estábamos llenos de farmacia. Nos patologizamos harto y a lo mejor no estamos tan dañados. Y también nos tratamos mal. Yo creo que la gente tiene que dejar de tratarse mal. Porque nos tratamos mal de repente en haciendo cosas que a lo mejor no sabemos. Y ahí es importante el no sé. Aprender a decir que uno no sabe hacer algunas cosas es sanador. La gente que no sabe aprende. Ya, ¿y qué mensaje podríamos dejar esta noche entonces, acompañado de eso? O sea, yo creo que hemos estado en varios temas, pero yo creo que en el fondo siempre tiene que ver con primero la empatía, yo siempre digo esto, reconocer que el otro es un otro distinto,
que fue criado de una manera distinta. La comunicación es súper importante también, de las diferentes formas que hayan. Hoy día el WhatsApp también es una forma de comunicarse, hasta con los hijos, ¿ya? Tercero, yo creo que el vínculo es súper importante desde lo que uno hace. Partimos hablando de los bomberos y yo creo que en el fondo tiene que ir con los vínculos. Y cuarto, yo creo que tiene que ver con aprender a crecer y sin tratarnos tan mal. Eso. ¿Cómo te seguimos en las redes sociales? Psicólogo Enzo Arias Isla. Perfecto. Enzo, quiero agradecer el día de hoy, esta noche, donde hemos pasado por diferentes temas, pero como siempre hablando del lado de la salud mental, para estar cada día mejor y tener obviamente una sociedad mejor y vincularse de una forma más sana. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Saludos a todos. Así es, conversamos entonces el día de hoy con Enzo Arias de la salud mental en general. Queremos invitarlos a ustedes que si quieren volver a ver el programa, recuerden que también estamos en las redes sociales. También a través de las redes sociales como el profesional Enzo Arias. Y recuerden que el próximo martes tenemos una vez más con su programa Retuvo. Que esté muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas veces fui cerca y distante. Oh, no. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presentó Retruco.